Amados hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy una vez más nos encontramos en el salón de clases virtual para recibir lo que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia desde que existe, que son los principios del reino de los cielos. Y uno de estos principios, claramente como lo hemos estudiado, es que el pueblo de Dios, la iglesia, vive en una guerra espiritual continua, permanente. No son hechos aislados. Ha sido propósito del enemigo desde antes de la existencia de la iglesia. Satanás atacó a Israel, Satanás atacó a Adán y Eva, y a cada uno de los seres humanos que somos creación conforme a la imagen y semejanza de Dios, Él nos ataca, porque Él tiene, o por lo menos ha planteado en su corazón, una guerra contra Dios y todo lo que le suene a Dios, todo lo que se le parezca a Dios. Y nosotros, descendientes de Adán y Eva, nos parecemos a Él. Y la iglesia, que tiene el Espíritu Santo, le refleja a Jesús. Así es que somos blanco de las estrategias, artimañas del enemigo. Pues bien, quiero comenzar hoy poniendo delante de nuestro Señor y Dios este tiempo. Ustedes allí en sus casas, en el lugar donde se encuentren, donde tienen preparadas sus Biblias, yo les animo, amados. Este es un día de clases y creo que todos ustedes, no lo dudo, nos reuníamos miércoles o jueves a clase y ustedes llevaban sus Biblias. Eran tiempos donde todos usábamos Biblias, sus cuadernos de apuntes y una disposición muy grande en el corazón. Pagábamos el precio que implicaba desplazarnos en las noches a la iglesia, al lugar de reunión, lloviendo bajo el frío bogotano, eh, con los problemas de tráfico que tiene Bogotá. Y allí nos veíamos, miércoles a miércoles. Hoy estamos en casa. Sí, las cosas cambiaron, pero no cambiemos la actitud. Vengamos con la misma expectativa, con la misma inquietud, con el mismo corazón dispuesto, porque todo lo que recibimos en el salón de clases acerca de lo que la Biblia nos dice es para volverlo vida, hacerlo vida, adaptarlo a nuestra vida. Y este tema en especial, que es cotidiano, que es tan de la realidad nuestra, pues cuanto más debemos abrazarlo, debemos tenerlo allá, muy, muy, muy preparado para ponerlo en funcionamiento a la hora que requiera. Pues bien, eh, por un momento cierre sus ojos en su lugar y que el Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Amado Señor y Dios, Padre bueno, misericordioso y grande. Señor, gracias por este día especial, este día dispuesto, Señor, para recibir lo que tú tienes para darnos. Señor, nos hemos declarado siempre grandes necesitados de instrucción, de guía, de dirección. Te necesitamos, Señor. Y tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es cortante, es la que nos deja conocer tu corazón, conocer tu voluntad, conocer tus pensamientos y sobre todo desenmascara al enemigo. Nos deja ver la auténtica cara y el auténtico propósito del enemigo de la iglesia, del enemigo de las almas. Padre, que en todas estas clases de guerra espiritual sigamos creciendo en el conocimiento y aún más que en el conocimiento, en la actitud que debemos mostrar frente a esta realidad espiritual, como es la confrontación entre Satanás y sus huestes de maldad contra el Señor del cielo y su iglesia, de la cual nosotros hacemos parte. Gracias, mi buen Señor. Quedamos pues en tus manos
obra, Señor, con poder, amor y gloria. Gracias, bendito Rey. Amén. Aleluya. Pues bien, mis hermanos, estamos en nuestra portada institucional de Guerra Espiritual y quiero comenzar con esta porción de Juan 8:44. En nuestro estudio, el que estamos haciendo, la lectura bíblica, estamos en el Evangelio de Juan. Y recordamos que hace muy poco estudiábamos el capítulo 8 acerca de conocer la verdad materializada en nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, allá en el versículo 31 hablaba de ser verdaderamente libres. Y entonces, cuando él enseñaba esto, había allí judíos, fariseos, saduceos, escribas, doctores de la ley, todos los que de una u otra manera estuvieron acercándose a Jesús en los tiempos de su ministerio terrenal. Y entonces, después de disertar acerca de la paternidad real de Israel, es más, les quiero decir, hasta el día de hoy, los judíos sostienen lo mismo que le decían a Jesús en aquellos tiempos. Hijos de Abraham somos. Y entonces Jesús les dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pensarían como Abraham, decidirían como Abraham. Recuerden, Abraham lo dejó todo, su tierra, su parentela, su cultura, su sociedad, su religión, sus dioses, por seguir al Señor. Y Jesús les dice, ustedes hacen otra clase de obras, ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Y ellos, ¿cómo se le ocurre? Pues bien, ahora estamos en el versículo 44 del capítulo 8, que dice así. Hablando a un grupo de judíos, Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que Jesús ponga claridad en la paternidad que tenían estos judíos de Satanás, dejaba ver que no tenemos que estar diciendo yo soy cristiano, yo soy de tal o cual religión. Simplemente los actos, los hechos. Y si usted estuvo en la predicación de este domingo, cuando hablamos de los justos en la medida bíblica, los justos, la justicia de Dios se conoce en un cristiano cuando hace obras justas. Y las obras de los judíos eran obras pecaminosas. Sí, religiosamente iban al templo. Sí, religiosamente celebraban la Pascua y las fiestas religiosas, asistían a las ceremonias. Religiosamente guardaban el sábado y se abstenían de comer algunos alimentos. Pero en realidad estaban muy lejos de la voluntad de Dios establecida en la Torá. Porque ahí estaba, ellos tenían la Torá, bueno, el Antiguo Testamento, que tenía la Torá, que era el Pentateuco, los libros de Moisés, pero también tenían los profetas y los escritos. Y los profetas del Antiguo Testamento siempre, también con la injerencia directa del Espíritu Santo, le decía al pueblo lo que Dios esperaba de ellos. Ayer hablábamos de Miqueas. Miqueas en el capítulo 6 les dice, el Señor me ha mostrado lo que quiere de ustedes, que hagan justicia, actos justos, que tengan misericordia de otros y que sean humildes. El Antiguo Testamento, a través de los profetas, les advierte acerca de la idolatría,
No podía Israel ser como los pueblos paganos. Y sin embargo, ellos, para tiempos de Jesús, seguían inmersos en sus pecados, pero cumpliendo religiosamente la ley ceremonial. Y entonces, aquí los vemos en tiempos de Jesús, obrando de una manera pecaminosa. Y Jesús les dice, sus actos demuestran que ustedes son hijos de el mentiroso, porque el énfasis que hace aquí Jesús de Satanás es que es un mentiroso, que cuando habla mentiras está en su estado natural. Él es el mentiroso por excelencia, el más grande de todos los mentirosos, pero también el padre de todas las mentiras. ¿Por qué tocamos esto hoy? Hablando de la armadura de Dios. Recuerden, estamos en el cinturón de la verdad, la primer prenda, y habíamos leído la porción de Efesios capítulo 6, verso 14, en la que estamos. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, que su ropa de batalla sea la verdad y su protección la justicia. Y lo hablábamos en la versión, en esta versión de Nueva Biblia Viviente, en donde dice su vestidura, su atuendo, lo que exteriormente se les ve, debe ser la verdad. Bueno, estamos aquí. Y entonces hablamos de qué era la verdad, de cómo Pilato, finalmente cuando está enfrente de Jesús y le han llegado todos los del Sanedrín con las mentiras acerca de Jesús, él lo interroga y ve la verdad en Jesús y les dice, yo no veo ningún pecado en él no es digno de morir. Y ellos insisten, sí, él se cree rey, él es un problema para Roma. Pilato le pregunta, oye, ¿cuál es la verdad? Porque Jesús le había dicho, yo he venido a traer la verdad, yo mismo soy la verdad. Y él que no entiende dice, ¿y qué es la verdad? Y nosotros entonces nos dimos a la tarea de mirar a la luz de la Biblia qué era la verdad. Y pudimos llegar a conclusiones bien interesantes. Pues bien, como sabemos que la porción completa de los versículos 11 al 17 de Efesios 6 nos habla que los ataques de Satanás contra cada una de estos vestidos de la armadura son dardos de fuego específica y estratégicamente disparados hacia la esencia de lo que simboliza cada una de las prendas. Y entonces, contra el cinturón de la verdad procede el dardo de la mentira, el dardo del engaño, el dardo de la falsedad. Y de eso es que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Y entonces, hoy continuamos con nuestro tema, recordando estos principios de guerra espiritual. 5 principios. Puede haber 100 principios o más, pero sobre este hemos venido semana tras semana retomando que Satanás es el verdadero enemigo nuestro, que no debemos ignorar sus maquinaciones, trampas, estrategias, que él usa personas y circunstancias en esta guerra, que no podemos esperar de nuestro enemigo el diablo ni misericordia ni compasión, porque él nos odia y lo único que quiere es su destrucción, mi hermano, mi destrucción, destruir la iglesia. Él vino para robarnos, para matarnos y destruirnos. No ha parado de hacerlo y no parará hasta que llegue el día en que sea encadenado. Él se mueve activamente 7:24, todos los días, a toda hora, no tiene descanso. No hay manera de negociar con Satanás. Nunca es confiable. Él es el padre de todas las mentiras. Es ladrón y homicida.
Pues bien, retomamos entonces. Y estuvimos viendo esta parte, esta porción, no de esta manera. Estuvimos viendo la primer mentira que entró al corazón de Eva y de cómo lo hizo y de cómo ella cayó. Aquí, en las siguientes presentaciones, vamos a ver específicamente cómo es que ese dardo de fuego del maligno, del que habla Efesios 6, es disparado. Es decir, cómo es que usa esa estrategia de engaño contra la verdad para que, al igual que Eva, caigamos. Miremos la primera parte de Génesis 3. Aquí verán la porción bíblica, está en rojo, resaltado está el principio a través del cual se muestra la estrategia de Satanás. Empezamos. Dice la escritura que la serpiente era el animal más astuto de la creación. Los sinónimos de astucia que encontré, hay por lo menos 20 sinónimos, pero me llamó la atención estos tres. La serpiente era el más pícaro, la serpiente era el más engañador, porque usa de tretas y trucos. Es un experto en el engaño. Amados, como es experto en el engaño, él se disfraza para engañar. Y se disfraza, como vimos la semana anterior, aún de ángel de luz. Entonces, quiero que sepa que estamos tratando con un enemigo que no nos va a decir las mentiras de frente, ni va a usar palabras contrarias a la palabra de Dios, sino que va a ser absolutamente estratega. Génesis 3:1, segunda parte. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Saben, amados, esta mentira todavía la sigue diciendo. Porque miren, yo he podido ministrar a muchos jóvenes, durante muchos años lo hice. Y a los jóvenes en mis tiempos les gustaba la iglesia. Además que había señoritas en la iglesia y había música en la iglesia. Y a los jóvenes les gusta vivir en sociedad. Pero cuando llegaba la hora del compromiso con Dios, ellos inmediatamente daban un paso al costado porque asumían que si entraban a ser parte de la familia de la fe, entonces no podían hacer nada. Todo está prohibido en la iglesia cristiana. Dios no permite hacer nada. ¿Sí le suena esto? Alguno de sus familiares, cuando habla usted con sus sobrinos y les habla del Señor, siente que el temor que tienen es que no van a poder volver a vivir prácticamente, porque no van a poder hacer nada. Es que Dios lo prohíbe todo. ¿Cómo se lo dijo a Eva? ¿Con que no pueden comer de ningún árbol? Recuerde que en aquel tiempo no se comía carne. Todavía no había muerto ningún animal. Es decir, ellos tenían que comer del fruto de los árboles. Y Satanás le está diciendo, oiga, o sea que Dios les prohibió todo. ¿Era verdad eso? No, Señor. El experto en el engaño le estaba diciendo, seguir a Dios es lo más aburrido, porque Él lo prohíbe todo. Es más, todavía hoy, cuando hablo sobre todo con jóvenes, y me refiero no adolescentes o de 18 o 20 años, no, cuando hablo con hombres y mujeres de 25, 30 años, y les hablo del Señor, y entonces me dicen, pero es que si uno es cristiano no puede rumbear y no puede emborracharse y no puede esto y no puede esto. Y entonces yo empiezo a mencionarles lo que sí pueden hacer. Y resulta que por cada cosa que no deberían hacer porque no es voluntad de Dios, proceden 100 cosas que sí pueden hacer. Pero Satanás insiste en que todo está prohibido. Así es que
Guarde esto y sepa que esta es una de las tretas. Versículo 4 del capítulo 3. No morirán. Recuerden que Eva le dijo, no, 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 de los árboles podemos comer, pero de aquel fruto no, porque si comemos moriremos. Y entonces Satanás le dice, no morirán. Miren, esta sí que está vigente. Esta mentira está tan actual porque todavía Satanás dice, si usted hace eso, no le va a pasar nada. No, 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 no. Eso que usted va a hacer no tendrá consecuencias. Ese vicio, esa adicción, esa manía, esa vida inmoral. No, no, no. Eso no tiene consecuencias. No, siga con esa vida, que eso no le va a pasar nada. No, pero es que Dios dice que... No, 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 no. Recuerden, Él niega la palabra de Dios. Dios dice, morirán y Satanás dice, no morirán. Dios dice, van a tener consecuencias de sus actos. Y les estoy citando Gálatas capítulo 6, verso 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pero Satanás dice, no, 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 no. No le va a pasar nada. No, tranquilo. Es que Dios dice, insisto en mi ejemplo, no dejen de congregarse. Si Dios dice no dejen de congregarse, pues ya hablamos de las consecuencias. No va a perder la salvación, pero sin darse cuenta, va a tomar distancia con Dios. Va a estar perdiéndose de las bendiciones, de adorar y todo lo que ustedes saben. Pero Satanás siempre le susurrará al oído, eso no pasa nada. ¿Con que este mes no se congregue? No, 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 no. Eso no tendrá ninguna consecuencia. Usted no lo pueden obligar a nada. Bueno, se dan cuenta. La misma mentira, el mismo engaño sigue vigente. Versículo 5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Es decir, no, miren, no les va a pasar nada. Pero sí les digo qué va a pasar. Si comen del fruto, van a adquirir sabiduría. Porque recuerden que la mujer dice que era bueno para alcanzar sabiduría, para tener conocimiento del bien y del mal. Entonces, no solo le dice que no le va a pasar nada, sino que le dice que va a ganar. Usted no pierde nada si no lo hace, pero si lo hace, va a ganar esto o aquello. Es decir, empieza a ponerle en una bandeja las cosas buenas que le ocurren si finalmente peca, si toma una decisión contraria a la de Dios. Hágalo, que mire, si usted hace eso, va a lograr esto y esto y esto. Oh Señor, qué mentiroso. Avancemos pues. Recuerden, estamos hablando de la manera como los dardos de fuego del maligno son disparados estratégicamente hacia nuestras mentes. Usará, aquí Satanás fue el que le habló a Eva, pero esto mismo lo hará por interpuesta persona. Es decir, lo dirá a través de un familiar, lo dirá a través de un influencer, lo dirá a través de un profesor de la universidad. Es decir, no esperen que la serpiente se levante y hable, pero sí, esté atento en su oído porque sí le van a hablar. Saltemos, porque aquí quedamos la semana anterior, con esta porción de Jesús. Aquí tenemos un encuentro muy particular, pero muy parecido al del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque les voy a hablar del pasado teológico, es decir, todo lo que se movía alrededor de Dios antes de la creación del mundo, de esta tierra. Nuestro Dios, creador, por su palabra, por su poder, había creado primero los cielos,
La tierra aún no ha sido creada. Y allí está el Padre y el Hijo, porque son eternos, y el Espíritu Santo. Recuerden que en Génesis 1 ya vemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo están activos en la creación. Pero antes de esto, estaban allí en el cielo, también en la creación del mundo espiritual. Por eso siempre les he dicho que el fundamento de lo material siempre es lo espiritual. Sobre una situación espiritual se construye una verdad espiritual, perdón, material. Insisto, para tener claridad. Nada pasa en el mundo material, en nuestra vida cotidiana, diaria, sin que primero nos haya puesto un fundamento espiritual. Cuando usted, mi hermano, va a empezar un matrimonio, está en una relación, ora a Dios, establece un fundamento espiritual en el orden de Dios, sobre él construye su relación, su matrimonio, su familia. Cuando usted va a estudiar, terminar su bachillerato, va a entrar a la universidad y entonces ora, Señor, voy a presentarme a tal universidad, dame los medios, dame la sabiduría, la inteligencia, y somos disciplinados, presentamos un examen, pasamos, damos gracias a Dios y empezamos a establecer un fundamento espiritual sobre el cual vamos a establecer nuestra vida profesional, comenzando por el estudio, luego Dios va abriendo puertas, pero todo tiene un fundamento espiritual. Por eso, antes de crear la tierra, son creados los cielos. Y en el escenario del cielo está el Padre. Y en el escenario del cielo está el Hijo. Y el Hijo es adorado por los ángeles. Y el Hijo es exaltado por los ángeles. Y aún los ángeles caídos antes de caer participan en la adoración celestial. O si no participan, si no son serafines o querubines, si son testigos de los momentos sublimes de adoración en los cielos y cómo la gloria y la honra resplandecían alrededor de la persona de Jesús. Y entonces, cuando Satanás es lanzado a esta tierra y se encuentra con Jesús, él no le va a preguntar, ¿de verdad tú eres Jesús? No, él sabe quién es Jesús. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno del que tanto les he hablado? Los demonios, o sea, esos seres espirituales, angelicales caídos, pecadores, ven a Jesús y se postran ante él. No podían evitarlo. Ellos conocen de autoridad y de potestad y se someten a Jesús y se postran y le dicen, Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Satanás, ya, dejamos el cielo, ¿no? Y volvemos al tiempo de Jesús. Jesús entonces, ¿recuerdan el capítulo que antecede a este Mateo 4? ¿De qué se trata? Del bautismo de Jesús, Mateo 3. Lo primero que hace Dios antes de que Jesús comience su ministerio terrenal es llenarlo del Espíritu Santo, en el caso de Jesús, en el bautismo. Juan el Bautista lo lleva al Jordán después de una insistencia, él no quería bautizarlo, porque él conocía la supremacía del Hijo de Dios. Y finalmente lo bautiza y los que estaban allí fueron testigos que hubo un hecho sobrenatural. ¿Qué tan sobrenatural? Amados, como ninguno, porque en un solo lugar en la tierra, allá en Israel, en el río Jordán, se juntan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, vestido de hombre, desciende a las aguas y una voz del cielo exclama, Este es mi Hijo amado, me complazco en él. Y desciende el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma y llena su vida.
Y una vez el Hijo de Dios, vestido de carne, pero lleno del Espíritu Santo, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y allí ayuna durante 40 días y 40 noches. No quiero profundizar mucho en esto, amados, porque, es decir, podríamos quedarnos en este capítulo 4, versículo 2. Pero les voy a dar un antecedente. 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Recuerdan otros que estuvieron 40 años con sus días y sus noches en el desierto? ¿Qué pasó con ellos? Finalmente Satanás los derrotó. Hablo de Israel en su peregrinación del Éxodo desde Egipto hasta Canaán. 40 años en el desierto, en donde Satanás cobró la victoria. Muchos años después, 1500 años después, el desierto está allí y está el Hijo de Dios vestido de carne y tiene hambre, porque el desierto es eso. 40 días sin comer. Dicen los expertos médicos en situaciones de inanición, es decir, de dejar de alimentarse por mucho tiempo, que los dolores son terribles, la debilidad es impresionante, la descompensación del cuerpo humano es, no concebimos lo que puede haber pasado. Es decir, el hombre está en su estado de vulneración más alto y allí aparece el tentador. Allí aparece Satanás. ¿Por qué no se le apareció a los 2 días que llevaba en el desierto? ¿Por qué no se le apareció después que rompió el ayuno y comenzó su ministerio? No. Tenía que aprovecharlo en tiempos de debilidad, en tiempos de dolor, en tiempos de enfermedad. Amados, apunte esto. Cuando usted esté débil, cuando usted se encuentre mal, es donde llegará el tentador. Les quiero hacer una aclaración acerca de la palabra tentación. Miren, amados, en el griego, la palabra tentación es muy diferente en la concepción que tenemos nosotros. La palabra tentación en el griego se traduce como prueba. Y una prueba es diferente a una tentación. La tentación tiene que ver con el presentarle toda la situación para que caiga. En la prueba, lo que hace es mirar hasta dónde aguanta. Pues el tentador aprovecha el estado de vulnerabilidad y se acerca y le propone: si eres el Hijo de Dios, y usted y yo, hermano, sabemos que el diablo lo conocía. Él no dudaba que Jesús era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. No. Sí lo conocía. ¿Cuántas veces Satanás se postró delante de Jesús y se llenó de envidia y se llenó de celos y quiso allá en el cielo ser adorado como Jesús? Entonces, si alguien conocía a Jesús, era Satanás. Pero Satanás sabe que ese Hijo de Dios tiene hambre. Es decir, el hambre es una condición humana debido a la falta de alimento. Y entonces él dice: sí, este es el Hijo de Dios, pero está vestido de carne. Y yo vencí la carne. Porque él atacó la carne en Adán y Eva. Y entonces, si en realidad eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué le está ofreciendo? La solución al problema de Jesús. El problema era de hambre y él le está ofreciendo pan. Miren lo astuto. Él no le ofreció vestido. Él no le ofreció nada diferente a lo que en realidad necesitaba. Y entonces él ataca la necesidad. Él va al punto. Vamos a ilustrarlo de una manera.
porque a todos nos ha pasado. Momentos en donde estamos en una situación económica muy difícil, no hay empleo, hemos pasado hojas de vida y la situación es de deudas, de escasez. Y entonces Satanás se presenta. No va a venir personalmente, pero enviará a algunos de su ejército maleo para ofrecernos hacer algo indebido, algo fuera de la ley, algo que dañe a alguien. Pero es la solución al problema y ofrece muy buen dinero. Así como en esas películas en donde alguien está bien grave y le ofrecen hacer parte de una banda para robar un banco o si es un empleado para que sustraiga dinero. Satanás ataca la vulnerabilidad de la persona ofreciéndole la solución a su necesidad. Y si lo hizo con Jesús, pues obvio lo hace con nosotros, amados. Allí está probándonos. ¿Qué tanto va a aguantar este? Bueno, Jesús entonces le contesta, escrito está. Y entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, Jerusalén. Recuerde que él es bautizado en el Jordán, fuera de Jerusalén, pero él lo lleva, lo transporta, lo teletransporta a Jerusalén y lo pone en el pináculo, en el lugar más alto del templo de Herodes. Calculan que la altura era de 60 pies, es decir, algo así como 22 metros de altura. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, insisto, él sabía que sí era el Hijo de Dios, pero es que está vestido de carne. Y entonces él lo que dice es, ¿hasta dónde prevalece el espíritu sobre la carne? Esa era la prueba, no la tentación, la prueba contra Satanás era, venga, ¿qué tan espiritual es como para que rechace lo que a la carne necesita? Y entonces aquí usa una estrategia terrible, porque el mismo Satanás ahora cita las escrituras. O sea que el diablo conoce el texto bíblico, claro que sí. Pero ¿sabe por qué lo conoce y para qué lo conoce? Para tener el argumento bíblico, sacarlo de contexto y lograr su engaño. Mire lo que le dice. Está parado en lo alto del templo, ¿no? Y le dice, si eres el Hijo de Dios, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles enviará para que te protejan, para que no tropieces con piedra alguna. ¿Dice eso en la Biblia? Claro que sí. Esta es una cita bíblica. Pero él no la está usando para bendecir, porque uno usa la palabra de Dios para bendición, para formación, para formar carácter, para crecer en el espíritu. El diablo cita la escritura, la saca del contexto, porque cuando la palabra dice que ordenará a sus ángeles que lo protejan y lo sostengan en sus manos, no estaba hablando para cuando él se tirara de un templo o se tirara de un puente. No, lo estaba diciendo para un hecho específico del que narra la escritura. Y entonces toma una porción de la escritura, la pone fuera del contexto para llevarlo arrastrado a una decisión. Y entonces nuevamente Jesús le contesta con la palabra. Luego, el diablo lo lleva a una montaña muy alta y allí le muestra todos los reinos del mundo, el esplendor y la gloria de los gobiernos, las riquezas de los reinos, y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Ah, mostró. Aquí, como decimos vulgarmente, ¿no? Digo, hablo del vulgo de la palabra. Aquí peló el cobre, porque lo que Satanás
quería era que allá en el cielo él se postraba a adorar a Jesús, ahora que fuera Jesús aquí el que se postrara a adorarlo. Pero aprovecha que tiene hambre, que está débil, que carnalmente se encuentra en su máximo estado. Yo no quiero ni pensar en su delgadez, en su palidez. ¿Cómo estaría? Y entonces, entendamos que Jesús vino como cordero. Recuerden que lo primero que dice Juan el Bautista, la primera alusión que hace Juan el Bautista fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo lo dijo? Cuando Jesús tenía 30 años. Pero ¿se acuerdan lo que dijeron los sabios de Oriente, que conocemos como los 3 Reyes Magos? Lo que dijeron 30 años antes, cuando estaba recién nacido. Hemos venido a adorar al Rey de Israel. Entonces, Jesús viene como rey a cumplir una función de cordero, de siervo. Y Jesús conoce el proceso. Y Jesús un día, y lo vamos a ver nosotros, usted y yo, mis hermanos, ustedes y yo vamos a verlo sentado en su trono como el Señor del universo, de todos los reinos, con toda la gloria y la honra, ganada en la cruz. Oído, obtenida en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Pues Jesús, si tú finalmente vas a recibir la honra y la gloria, pues ven, yo te la doy. Lo invita a tomar un atajo espiritual para evitarle ir a la cruz, porque él sabía lo que iba a pasar en la cruz, no porque él sea omnisciente. Satanás no es omnisciente, recuerden. Los atributos del diablo es que es un mentiroso, es un engañador, es un acusador, es el gobernador de este mundo. Esos son los atributos. Pero él no es omnisciente. Pero recuerdan que él sí conoce la escritura. ¿Recuerda el encabezado de Isaías 53? Como todos pecamos y nos perdimos, necesitamos de un redentor. Y ahí empieza a mostrar toda la obra de Jesús en la cruz. Entonces, Satanás, que conocía el texto bíblico, que obviamente conoció a Isaías y la escritura, está diciendo: venga, voy a desviarlo, voy a llevarlo por otro lado, a que ocupe un trono, porque lo que le está ofreciendo, recuerden, le está diciendo que le va a dar los reinos, es decir, lo voy a convertir en rey. Y resulta que él ya es rey. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Mi hermano, Satanás nos va a intentar desviar, a tomar atajos para obtener una bendición que ya Dios tiene para nosotros. Nos va a enredar para llevarnos por otro camino. Intentó hacerlo con Jesús. Y qué grande le quedó. Porque Jesús finalmente le dice: solamente a Dios adorarás y ante a Él te postrarás. Y el diablo se va. Y he aquí vinieron ángeles a servirle. Oye, amados, qué claridad nos da la palabra acerca de cómo es que Satanás usa los dardos de fuego, utilizando las personas y las circunstancias para torcer lo que Dios tiene con nosotros, el propósito santo y perfecto que Dios tiene con nosotros, mis amados hermanos. Bueno, había dos presentaciones más que quería mostrarles, pero no podía pasar muy rápido por encima de esto. Pero tiene que ver con Pedro, y ya lo hablaremos, Dios mediante, el próximo 3 de julio, que será miércoles, para continuar con esto. A ver si en la otra semana pasamos a la próxima prenda de la vestidura espiritual para hacer guerra al enemigo.
Mis amados, qué bueno haber compartido con ustedes en esta noche ya, y tomen esto y hagámoslo vida. Entre más conozcamos las estrategias y las formas del enemigo, más difícil le va a quedar. Soldado advertido, ya sabemos qué dice. Mis amados, recuerden la invitación este domingo 30 de junio, cerramos el mes. En bendición nos gozaremos en adoración, en palabra, en coinonía. Algunos de mis hermanos sé que es puente festivo y se irán de paseo. A ellos oramos para que el Señor les lleve y les traiga. Y para nosotros, no nos perdamos de este banquete espiritual de este domingo 30, 9 de la mañana. Mis amados, un abrazo, una bendición en el nombre de nuestro Señor y Dios. Bendiciones.